Bueno, ahora vamos a abordar un tema sensacional. Las rupturas espaciotemporales, con Steve Jobs y con un servidor. Así que un fuerte aplauso para Steve. Bueno, Steve Jobs es un terapeuta holístico, además es un investigador en el campo del misterio y la parapsicología, y es un gran estudioso del tema de la física cuántica. Y es ahí donde vamos a intentar apuntar un poco esa pincelada de posibilidades de que estemos conviviendo con otras realidades, Steve. Bueno, ante todo quería dar las gracias a Mindalia Televisión por estar aquí y evidentemente a todos los medios y demás, ¿no? Pero Mindalia, pues, que nos está acompañando con esos cientos de miles de vídeos constantemente. Gracias por vuestro empeño y de verdad, de corazón. Gracias, Mindalia. Bueno, voy a empezar un poco yo porque esta conferencia, mi conferencia, voy a controlarnos el tiempo, Steve. Yo voy a tomarme 5 minutos, ¿vale? Hace aproximadamente unos años, 10, 15, 20, no lo sé ya, bueno, unos cuantos años, tuve la posibilidad de ir a investigar en un lugar que se llama Belchite. Espérate, me pongo a Belchite. Belchite es un pueblo abandonado en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, que está a 50 kilómetros, en el cual, pues, a través del tiempo, la guerra hizo estragos. Lo dejó absolutamente, increíblemente destrozado. Tanto que Franco dijo que se quede así por siempre, para que todo el mundo y todos los españoles sepan lo que es tener una guerra que sirva de ejemplo. Bien, así se ha quedado. Y se creó el Belchite paralelo, que es el Belchite nuevo, ¿vale? Y allí es donde la gente vive. Pero el Belchite antiguo es una sombra fantasma, una sombra que a través del tiempo deja esa etérica figura de un pueblo asolado por una guerra que para algunos todavía no ha terminado. Hasta allí me conduce Ángel Briongos Martínez, nuestro querido Ángel, que le damos un saludo muy cariñoso desde aquí, y me dice: Pedro, ¿tú qué piensas de las psicofonías de Carlos Bogdanich, buen amigo, al que también le enviamos un saludo? Y yo, que no tenía el placer de conocerle en aquel entonces, pues le dije: Carlos, pues no sé, sí que había sabido de esas psicofonías que se habían grabado. Carlos, en un programa que era El Heraldo de Aragón, realizó unas grabaciones, ¿vale? Se fue a hacer un programa a Belchite y lógicamente cuando volvió tenía el técnico de la radio, pues allí puso, y de repente cuando empiezan a reproducir lo que se había grabado, empiezan a escuchar ametralladoras, empiezan a escuchar tiros, bombas, aviones que pasaban, gente chillando. Digo, pero esto, un tanque. Digo, esto no son psicofonías. Las psicofonías son interactuar en tiempo real, ¿vale? Es decir, yo elaboro un plan de trabajo, planteo unos esquemas de preguntas y lo que quiera que sea me las responde, ¿correcto? Así es como se trabaja en transcomunicación instrumental, tiempo real. Bien, entonces yo le digo: Ángel, lo siento, pero dudo mucho de las psicofonías y dudo mucho que esto sean psicofonías. Estos son trozos de programa. Esto es que el técnico de la radio se ha llevado efectos especiales para hacer el programa, para ambientarlo. Y bueno, aquí hay muchos técnicos de radio, sabéis que a veces, pues, esa noche a las 2 de la mañana, junto con Javier García Blanco, Sergio Gormaiz, Ángel Briongos, José Ignacio Latorre y otros colegas más, investigadores muy serios y reputados, pues
grabamos el picado de un avión cayendo y soltando una bomba. Claro, esto a mí me rompió los esquemas. No sabía comprender qué era lo que había ocurrido. Digo, pero vamos a ver un momento, tiempo. Si esto es un espacio y tiempo actual, ¿cómo narices se han grabado un avión soltando una bomba? Pero esto pertenece al pasado. Momentos después, un año, 2 años en un programa, ahí hemos hecho muchos programas de televisión, se grabó con Antena 3, se grabó un fusilamiento. Entonces ya fue la guinda que puso y que colmó el vaso, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ante un espacio-tiempo presente? Y así tuve la oportunidad de hablar con Steve, de algún modo, planteando el dilema, la dicotomía, de pensar en qué momento nos estamos moviendo. ¿Es un espacio-tiempo presente, Steve? Muy bien, muchas gracias, Pedro, y gracias. Bueno, gracias. Es un honor, primero que nada, estar aquí esta noche y realmente, como Pedro me invitó, pues aquí estoy. Espero poder explicar bastante brevemente algo súper complicado. Entonces, veamos. Ok, ¿qué es el tiempo y qué es el espacio? En realidad, ¿existe tiempo o no existe? ¿Existe el espacio o no existe el espacio? Son unos temas que tendríamos que meternos bastante más profundamente porque en realidad podríamos decir que lo que vemos no existe en absoluto, solamente es una ilusión y es una percepción de la mente. Por lo tanto, todo es relativo, todo lo que nos parece que existe puede que no exista, solamente te parece. Entonces, a ver, como explicó Pedro, esta situación es bastante compleja y para poder darle una explicación cómo es posible, vamos a meternos un poquito en cuántica, o mejor dicho, en unas teorías que provienen principalmente por Erwin Schrödinger, con el gato, si a alguno de vosotros os suena. Pues ahí dice que hay un gato dentro de una caja que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, porque hay un dispositivo que podría matar a ese gato si pasado un tiempo nadie lo observa, por ejemplo, es la teoría del observador. Entonces lo que ocurriría que mientras nadie observa, el gato está tanto muerto como vivo, pero en el momento cuando alguien observa ya ocurre un colapso de función de ondas. En ese momento se manifiesta una de las dos realidades, digamos así, porque serían dos realidades paralelas. En ese sentido, los dos ocurrencias, digamos, muerte o vida, estarían coexistiendo. Ahora, lo que pasa, que Schrödinger, como lo explica, es que mientras no hay observador, hay una coherencia entre los mundos, entre los muchos mundos, digamos así. Entonces, ocurriría en el momento de la observación una decoherencia en frecuencias, digamos así, entre los mundos, por lo tanto se manifiesta solamente uno de los mundos. En ese caso, estaríamos hablando de mundos paralelos, o realidades paralelas, mejor dicho. Estas realidades paralelas coexisten siempre. Lo que pasa es que nosotros no podemos percibir todo, porque nuestra mente física, el cerebro, no es capaz de percibir todas las frecuencias a la vez. Igual que la televisión o la radio, que tú no sintonizas todos los canales de golpe, porque si lo hicieras, habría un caos, digamos. Entonces, hay una cosa que ciertas personas sí son capaces de percibir varias de estas realidades, pero que la ciencia o la medicina
los tacha de esquizofrénicos. Y esto depende, porque existe gente, sí, realmente, que tiene problemas de neurotransmisores, que sí que es una esquizofrenia tal como se conoce, porque también hay 4 teorías que se contradicen en la esquizofrenia, pero por otro lado, existe gente que no tiene esquizofrenia, pero percibe mundos. Y entonces, como no sabe cómo tratarlos, decimos se vuelve loco, porque no sabe manejar sus propias emociones. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Si me permitís, me siento para poder manejar el ratón. Entonces, voy a hacerlo más o menos así. Aunque, por favor, no hagáis caso a las líneas, porque esto es... Vale, lo que intento hacer es una cuadrícula. Y antes he preguntado si podía usar el Paint, pero al parecer en esta versión de Windows no está. Lo que intento hacer, pues, simplemente una cuadrícula. Ahora, se imaginan que las líneas son rectas, ¿ok? Bien. Muy bien. Simplemente para que tener una idea, ¿no?, de cómo sería eso. ¡Hala! Ahí se me fue. Ese también. En fin. Muy bien. Ok, entonces, vamos a suponer que cada uno de estos cuadrados es una realidad paralela. Eso quiere decir, como son paralelas tanto a izquierda como para arriba o para abajo, ¿sí? Son todas paralelas, pero simplemente es una ilustración, porque podríamos imaginarnos de otra forma, como si fuera, por ejemplo, aquí un cuadrado y luego, así por decir, ok, superpuestos, no sé si, ¿de acuerdo? ¿Se entiende aproximadamente? ¿Vale? Como si fueran superpuestos, ¿ok? De otra manera podríamos pensar, o sea, se podría representar de otra forma también. Pero, ¿dónde quiero llegar aquí? Es que cada una de estas realidades paralelas no contiene tiempo. De hecho, en el mundo cuántico no existe tiempo, todo se transforma, todo funciona de otra manera. Entonces, si no existe tiempo como tal, ¿por qué lo percibimos? ¿Por qué tenemos la sensación del paso del tiempo? Pues entonces aquí hay una explicación bastante atrevida, digamos. Y es que nosotros saltamos cuánticamente entre realidades paralelas. ¿De qué manera? Estamos, por ejemplo, aquí abajo, ¿sí? Y entonces de aquí saltamos aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Pero como si fuera... Si se pueden imaginar la cinta de película de cine, ¿sí? Entonces, esto sería como el protagonista de la cinta, de la película, iría saltando de un fotograma a otro fotograma, pero de hecho no lo hace. En un fotograma, si miramos de cerca, no hay tiempo, no hay ni movimiento, no hay nada, solamente una imagen fija. ¿Sí? Pero cuando se pasa por delante del proyector, entonces crea la ilusión del movimiento. Ahora bien, ¿qué tal si expandimos esa analogía a más? Digamos, ¿qué pasa si ese espacio que nos rodea, donde estamos dentro, no se mueve? No hay nada aquí, solamente una imagen tridimensional fija. Entonces, realmente esto funcionaría de una forma que este cuadrado de abajo sería un fotograma de este tipo, digamos, una realidad paralela, y la siguiente realidad habría, digamos así, un pequeño movimiento, pero minúsculo. Por ejemplo, pongámosle tiempo, pongamos un segundo. Si yo muevo mi mano de aquí a acá, en un segundo, digo 0, 1, hay un recorrido y hay un tiempo que ha pasado. Pero realmente
tenemos que imaginarnos que ese salto son 1000 millones de fracciones de segundo. 1000 millones. No 25 o 60 fotogramas que pasan por la cinta de película, porque ya podemos percibir movimiento en 60 fotogramas por segundo. Pero aquí estamos hablando de 1000 millones de saltos, 1000 millones de fotogramas por segundo. Por eso no nos damos cuenta del salto en sí, porque funciona de una forma tan suave, tan automática, tan exacta, que no sabemos que estamos saltando de hecho. Entonces, lo que estamos haciendo, nuestra conciencia o espíritu, lo que queráis, está experimentando cada una de estas realidades paralelas, saltando a una velocidad infinita, podríamos decir, una velocidad tremenda, pongámosle pues 1000 millones de cuadrados, 1000 millones de versiones de realidades paralelas por segundo, pero cada una de ellas sigue en el presente. O sea que como no existe el tiempo, percibimos el pasado simplemente porque guardamos una memoria de haber estado en una de ellas anteriormente. Por lo tanto, generamos memoria y decimos, no, esto ya es un pasado, y luego vendrá un futuro. Podríamos hablar aquí de futuros probables, aquí arriba, por ejemplo, cada una de estas sería un futuro probable. Pero entonces, realmente tampoco existe el futuro, sino que son presentes. Todas estas realidades paralelas son presentes, coexistentes. Si entendemos hasta aquí, aunque nos quedaría bastante más para explicar, pero para explicar el tema de Belchite, allí digo yo que ocurrió una transferencia de información. ¿De qué manera? Cada una de estas realidades paralelas, de hecho, tiene una huella vibratoria que lo define, que lo identifica, que no es otra, que no es la vecina, sino que es ella misma. Entonces, por eso, todas estas realidades paralelas tienen una huella vibratoria como un código, podríamos decir, o como una ecuación matemática, si queréis, que define exactamente cuál es cuál. Entonces, podríamos pensar que hay una línea de tiempo, es decir, una cadena de sucesos, como lo llamamos, pero puede haber otra paralela, ¿sí? Otra paralela, es decir, dos tiempos ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que el pasado ya no exista, sino que el pasado coexiste al mismo tiempo con nosotros. Incluso los mayas estaban hablando del tiempo circular o espiral, que podrían coincidir en ciertos puntos, y si tocáramos, digamos, dibujamos una espiral, pero tocamos estos espirales, ¿sí? Poniéndolo en dos dimensiones, se tocarían todos los puntos alrededor de un círculo, por ejemplo. Entonces, lo que yo he propuesto como hipótesis para Belchite era de que es posible que una información vibracional en un punto concreto en nuestro presente tiene algo muy similar, es decir, una información vibracional muy similar con lo ocurrido exactamente en el mismo espacio, pero en tiempo diferente, es decir, en una realidad paralela. En ese momento, si hay algo tan similar que son casi idénticos, hay una cosa que los diferencia, ese momento concreto del tiempo. ¿Y cómo ha sido posible la grabación de estos sonidos de aviones y bombas y tiroteos? Es porque se filtró de alguna forma información vibracional de una realidad paralela a la otra, a la nuestra, digamos. De esa manera, sencillamente lo que podríamos decir que una cadena de sucesos cambia de rumbo, luego vuelve, pero otra cadena de sucesos coincide en un cierto momento, sigue con ello y luego vuelve a separarse. Es decir, que dos informaciones convergen en el mismo espacio-tiempo,
por un momento, por unos segundos, mientras se graba este sonido. Eso quiere decir que se vuelven a hacer coherentes, con términos de Erwin Schrödinger, se hacen coherentes dos mundos de nuevo, y hay un observador aquí que observa algo. En este caso sería pues la grabación de estos sonidos, es lo que se observa. Entonces, no es exactamente toda la información del pasado en los momentos de la guerra, sino solamente sonidos, solamente esa información se filtró, no más. Entonces, de esa forma, se podría explicar un poquito cómo dos realidades paralelas convergen, como si estuviéramos viendo en la caja con el gato, digamos así, que mitad de gato estaría muerto y mitad de gato estaría vivo, aproximadamente. Esto suena raro, ¿no? Pero en cuántica todo es posible. Entonces, sería aproximadamente una explicación un poco, pues, descabellada puede ser, pero claramente nos falta demostrar, ¿no? Nos falta demostrar y medir. El problema en la física cuántica es la medición. Y podéis preguntar a cualquier científico, explícame el problema de la medición. Te van a decir, no lo sé. No saben explicarlo porque no hay una explicación, por ejemplo, con la doble rendija. ¿Sí? Porque la partícula parece que se divide y va por dos caminos a la vez. Y estos son dos realidades paralelas a la vez. Y no va así. Esto explica con la función de onda, porque si es una onda, entonces tiene una actividad, digamos, un comportamiento como una onda, y esto sería simplemente una información vibracional. Aquí ocurriría lo mismo, exactamente lo mismo, solo que desde otra perspectiva, es decir, que es otro tipo de ilustración con el tema de la doble rendija, por ejemplo, o con el gato de Schrödinger. ¿Sí? No sé cuánto tiempo me queda. ¿Quién me lo dice? ¿Sí, ya? No lo he entendido. ¿Me queda tiempo? ¿No? ¿Sí? ¿4? ¿5? Vale, gracias. Ok, entonces, hay una cosa muy interesante también en ese tema aquí, es decir, cómo se convergen dos realidades paralelas, porque este mismo modelo podría explicar, escucha bien, el déjà vu o déjà vu. ¿Por qué? Sencillamente, si nosotros hablamos que tenemos una infinidad de versiones nosotros mismos, es decir, nuestros dobles en diferentes tiempos, ¿sí? De hecho, tendríamos una infinidad de dobles, la infinidad de versiones de realidades paralelas, todas contendrían un doble nuestro. Entonces, sería fácil que en un cierto momento aquí dos dobles convergen y comparten información en un momento concreto que dura segundos. Pero dos conciencias convergen en el mismo espacio, ¿sí? Es decir, se hacen coherentes, pero no es que realmente compartan información, sino que simplemente tú tienes la sensación de haber vivido aquella cosa porque es como si fuera un eco de que ya lo has vivido. En psicología se explica de otra forma, el déjà vu, completamente de otra forma. Se trata de actividad neurotransmisor simplemente, ¿ok? Pero aquí es otra cosa. Entonces diríamos que dos conciencias de la misma persona, digamos, que coexisten por unos segundos, podrían compartir información de una manera que a ambos, de hecho, a ambos les parece que ha vivido ya este momento, este instante. Y ninguno percibe al otro. ¿Por qué? Porque dos conciencias convergen en un solo cuerpo. En un solo cuerpo físico, en una mente física. Es decir, la conciencia o el espíritu, si queréis, convergen en uno. Aquí algunos me vais a decir, o me vais a preguntar luego, ¿qué pasa con el tema de estar en muchos sitios a la vez?
porque esto también ocurrió, pues esto también requiere elaborar una hipótesis similar. ¿Ok? Pues bueno, no sé si quedó un poquito claro, porque es bastante complejo y no sé cuánto de claro he podido ser, como si me he explicado, no me he explicado, porque claro, requiere bastante tiempo, bastante más elaboración, pero como dije, no tenemos posibilidades tecnológicas para poder realmente medir algo así hasta que no tengamos, no sé, de alguna forma, de alguna parte tengamos más conocimiento, más, no sé, ¿sí? O tecnología para poder medirlo, para poder demostrar eso. Hasta entonces queda como una hipótesis. ¿Ok? Muchas gracias.